Hola a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy tengo una historia muy divertida que compartir con todos ustedes. Manuel, cuéntanos qué pasó ayer en el gimnasio. Hola, Bella. Hola a todos nuestros oyentes. Bueno, ayer fui al gimnasio por primera vez en 6 meses y fue una experiencia totalmente desastrosa. No recordaba dónde estaba nada y me sentí como un turista perdido en mi propio gimnasio. Oh no, Manuel, eso suena terrible. Pero espera, queridos oyentes, ¿ustedes también se sienten perdidos cuando van al gimnasio? Déjenos saber en los comentarios si les ha pasado algo similar. Manuel, continúa por favor, quiero escuchar todos los detalles. Pues mira, llegué al gimnasio a las 7 de la mañana porque pensé que estaría vacío, pero resulta que a esa hora está lleno de gente muy dedicada que hace ejercicio todos los días. Me acerqué a la recepción y la chica me preguntó si traía mi tarjeta de membresía. Y supongo que no la tenías, ¿verdad? Manuel, eres un desastre. Oyentes, cuando vayan al gimnasio, siempre recuerden llevar su tarjeta de membresía o su identificación. Es muy importante. Exactamente, Bella. Tuve que buscar en mi bolsa deportiva durante 5 minutos mientras la gente hacía fila detrás de mí. Finalmente la encontré en el bolsillo lateral. La recepcionista me miró y me dijo que mi membresía había expirado hace 3 meses. Ay, no, qué vergüenza. ¿Y qué hiciste entonces? ¿Te fuiste a casa o renovaste tu membresía? Decidí renovarla porque ya estaba ahí y había pagado el estacionamiento. Además, me había prometido a mí mismo que este año iba a estar más saludable, así que pagué por 3 meses más y entré al área de ejercicios. Muy bien, Manuel. Esa es una buena decisión. Oyentes, ¿cuánto tiempo tienen su membresía del gimnasio? ¿La usan regularmente o es como Manuel que la deja vencer? Queremos saber su experiencia. Entonces, entré y lo primero que vi fueron todas las máquinas nuevas. Había una máquina enorme que parecía un robot del futuro. Me acerqué para ver qué era y un instructor me preguntó si necesitaba ayuda. Eso es bueno, Manuel. Los instructores están ahí para ayudarnos. ¿Qué te dijo? Me explicó que era una máquina elíptica nueva con pantalla táctil. Me enseñó cómo usarla y me preguntó cuáles eran mis objetivos de ejercicio. Le dije que quería perder peso y ponerme en forma. Excelente. Es importante tener objetivos claros cuando vas al gimnasio. Oyentes, si van al gimnasio, piensen en sus objetivos. ¿Quieren ganar músculo, perder peso, mejorar su resistencia? Escríbanos en los comentarios. El instructor me hizo un plan de ejercicios. Me dijo que debía hacer 30 minutos de cardio, luego ejercicios con pesas para los brazos, las piernas y el abdomen. También me recomendó estirar antes y después de cada sesión. Eso suena como un plan muy completo. ¿Y lograste seguir todo el plan o te rendiste a mitad de camino? Bella, no me subestimes. Comencé con mucho entusiasmo. Subí a la caminadora y empecé a caminar lentamente. Después de 5 minutos, aumenté la velocidad y comencé a correr. Me sentía muy bien, como un atleta profesional. Espera. Conozco esa cara, Manuel. Algo salió mal, ¿verdad? Cuéntanos qué pasó. Bueno, estaba corriendo y viendo los videos en la pantalla de la caminadora. Había un video de una playa hermosa y me distraje mirándolo. De repente, no sé cómo, mis pies se enredaron y casi me caigo de la caminadora. Oh, no, Manuel. ¿Te lastimaste? Oyentes, esto es muy importante. Cuando hagan ejercicio en el gimnasio, siempre presten atención a lo que están haciendo. No se distraigan con el teléfono o las pantallas. No me lastimé, pero fue muy vergonzoso. Tuve que agarrarme de las barras y detener la máquina inmediatamente. Varias personas me miraron y una señora me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba practicando mi técnica de baile. Manuel, eres increíble. ¿Le dijiste eso de verdad? Eso es muy gracioso. ¿Y qué hiciste después de ese momento embarazoso? Me bajé de la caminadora y decidí intentar con la bicicleta estática.
Pensé que sería más seguro porque estás sentado y no puedes caerte tan fácilmente. Buena idea. Las bicicletas estáticas son excelentes para el cardio y son más seguras para los principiantes. ¿Cómo te fue con la bicicleta? Mucho mejor. Pedaleé durante 15 minutos mientras escuchaba música. Fue muy relajante. Luego fui al área de pesas para hacer ejercicios de fuerza. Perfecto. Los ejercicios con pesas son muy importantes para desarrollar músculo y fortalecer el cuerpo. ¿Qué ejercicios hiciste, Manuel? El instructor me había recomendado empezar con pesas ligeras. Tomé unas mancuernas de 5 kilos y comencé a hacer ejercicios para los bíceps. Levantaba las pesas y las bajaba lentamente. Muy bien. Es importante empezar con pesas ligeras cuando eres principiante. Oyentes, nunca empiecen con pesas muy pesadas porque pueden lastimarse. Es mejor empezar poco a poco y aumentar el peso gradualmente. Exacto, Bella. Después de los bíceps, hice ejercicios para los tríceps y los hombros. También hice sentadillas sin peso para fortalecer las piernas. El instructor me corrigió mi postura varias veces porque estaba haciendo los movimientos incorrectamente. Qué bueno que el instructor estaba ahí para ayudarte. La postura correcta es fundamental cuando haces ejercicio. Si haces los movimientos mal, puedes lastimarte la espalda o las rodillas, ¿verdad, oyentes? Si tienen dudas, siempre pregunten a un instructor. Sí, tienes razón. Después de las pesas, fui al área de colchonetas para hacer ejercicios abdominales. Había varias personas haciendo yoga y pilates en esa zona. Me encanta esa área del gimnasio. Es muy tranquila y relajante. ¿Qué ejercicios abdominales hiciste? Intenté hacer abdominales tradicionales, pero después de 10 repeticiones, ya no podía más. Mis músculos abdominales estaban temblando. Entonces, decidí hacer ejercicios más fáciles como la plancha. La plancha es un ejercicio excelente, Manuel. Trabaja todo el abdomen y también fortalece la espalda. ¿Cuánto tiempo pudiste mantener la posición de plancha? Bueno, mi objetivo era 1 minuto, pero solo aguanté 20 segundos. Mis brazos comenzaron a temblar y tuve que bajar. Descansé 30 segundos e intenté de nuevo. La segunda vez, aguanté 25 segundos. Eso está muy bien para ser tu primer día de regreso al gimnasio. Lo importante es ser constante y mejorar poco a poco. Oyentes, ¿ustedes pueden hacer la plancha por 1 minuto completo? Cuéntenos en los comentarios cuál es su récord personal. Después de los abdominales, estaba completamente agotado. Fui al área de estiramiento para relajar los músculos. Había un instructor dando una clase de estiramiento y me uní al grupo. Excelente decisión. Estirar después del ejercicio es súper importante para evitar el dolor muscular al día siguiente. ¿Qué estiramientos hiciste? Hicimos estiramientos para las piernas, los brazos, la espalda y el cuello. El instructor nos decía que mantuviéramos cada estiramiento durante 30 segundos y que respiráramos profundamente. Fue muy relajante después de todo el ejercicio intenso. Me imagino que te sentías muy bien después de toda esa rutina. ¿Y luego qué hiciste? ¿Te fuiste directamente a casa? No, Bella. Primero fui a los vestidores para ducharme. Pero aquí viene otra parte divertida de mi historia. Abrí mi bolsa deportiva y descubrí que había olvidado traer mi toalla y mi shampoo. Ay, Manuel, ¿cómo es posible? Oyentes, cuando preparen su bolsa para el gimnasio, hagan una lista de todo lo que necesitan: ropa deportiva, tenis, toalla, productos de baño, una botella de agua, y no sean como Manuel que olvida todo. Lo sé, lo sé. Tuve que comprar una toalla pequeña en la recepción del gimnasio. Me costó $10, pero no tenía otra opción. Al menos tenía jabón en los vestidores que podía usar. Bueno, por lo menos pudiste ducharte. ¿Y cómo te sentiste cuando saliste del gimnasio? ¿Tenías mucha energía o estabas muy cansado? Honestamente, me sentía muy orgulloso de mí mismo por haber completado toda la rutina. Sí estaba cansado, pero también tenía mucha energía positiva. Sentía que había logrado algo importante. Esa es la mejor sensación, Manuel. El ejercicio libera endorfinas que nos hacen sentir felices y llenos de energía. Oyentes,
¿Ustedes también sienten esa energía positiva después de hacer ejercicio? Díganme si sí o si no en los comentarios. Cuando llegué a casa, bebí mucha agua porque estaba deshidratado. También comí un almuerzo saludable con pollo, arroz y verduras. El instructor me había dicho que la nutrición es muy importante cuando haces ejercicio. Absolutamente. No puedes ejercitarte y luego comer comida chatarra. Tienes que alimentar tu cuerpo con comida nutritiva para recuperarte y desarrollar músculo. Muy bien, Manuel. Pero espera, Bella, la historia no termina ahí. Al día siguiente me desperté con un dolor terrible en todo el cuerpo. Mis piernas, mis brazos, mi espalda, todo me dolía. No podía ni caminar bien. Eso se llama dolor muscular tardío, Manuel. Es completamente normal cuando haces ejercicio después de mucho tiempo sin ir al gimnasio. Generalmente aparece entre 24 y 48 horas después del ejercicio. Sí, me dolía tanto que bajé las escaleras de mi apartamento caminando como un robot. Mis compañeros de trabajo se rieron de mí cuando me vieron caminando tan rígido. Pobrecito. Pero ese dolor significa que tus músculos están trabajando y fortaleciéndose. Oyentes, cuando sientan ese dolor después del gimnasio, no se preocupen, es completamente normal. Pueden tomar un baño caliente o hacer estiramientos suaves para aliviar el dolor. Eso hice exactamente. En la noche tomé un baño caliente con sales y me sentí mucho mejor. Y lo mejor de todo es que no me rendí. Al tercer día regresé al gimnasio. ¡Wow, Manuel! Estoy muy impresionada. Muchas personas se rinden después del primer día de dolor. ¿Y cómo fue tu segunda visita al gimnasio? Mucho mejor. Esta vez llevé mi toalla, mi shampoo y también una botella de agua grande. Hice la misma rutina, pero con menos intensidad porque mis músculos todavía estaban un poco adoloridos. Perfecto. Es importante escuchar a tu cuerpo y no exigirte demasiado. La constancia es más importante que la intensidad. Oyentes, recuerden esto. Es mejor ir al gimnasio 3 veces por semana, con ejercicios moderados, que ir una vez y hacer ejercicios muy intensos que los dejen sin poder moverse. Totalmente de acuerdo. Ahora ya llevo 2 semanas yendo al gimnasio regularmente. Voy los lunes, miércoles y viernes. Ya conozco a varios miembros del gimnasio y hemos formado un pequeño grupo de ejercicio. Eso es maravilloso, Manuel. Tener amigos en el gimnasio hace que sea más divertido y te motiva a seguir yendo. ¿Y has visto resultados en tu cuerpo? Bueno, solo han pasado 2 semanas, así que los cambios físicos son pequeños, pero me siento mucho mejor. Tengo más energía durante el día, duermo mejor en la noche y mi estado de ánimo ha mejorado mucho. Esos son resultados muy importantes, Manuel. El ejercicio no solo cambia tu cuerpo por fuera, también te hace sentir mejor por dentro. Oyentes, si están pensando en comenzar a ir al gimnasio, este es su señal para hacerlo. No esperen hasta mañana o hasta el próximo lunes. Comiencen hoy mismo. Sí, y quiero compartir algunos consejos para las personas que quieren empezar a ir al gimnasio. Primero, encuentren un gimnasio que esté cerca de su casa o su trabajo. Si está muy lejos, será más fácil encontrar excusas para no ir. Excelente consejo. ¿Qué más, Manuel? Segundo, no tengan miedo de pedir ayuda. Los instructores están ahí para ayudarlos, no para juzgarlos. Tercero, comiencen con ejercicios simples y aumenten la dificultad gradualmente. Y cuarto, encuentren un compañero de ejercicio que los motive. Muy buenos consejos, Manuel. Yo agregaría uno más. Pongan su ropa deportiva lista desde la noche anterior. Así por la mañana es más fácil ir al gimnasio porque ya tienen todo preparado. Esa es una idea brillante, Bella. También recomiendo llevar audífonos con música motivadora. A mí me ayuda mucho cuando estoy cansado y quiero rendirme. Sí, la música es increíble para mantenernos motivados. Oyentes, ¿qué tipo de música escuchan cuando hacen ejercicio? ¿Música rápida y energética o música más tranquila? Cuéntenos en los comentarios. Y algo muy importante,
No se comparen con otras personas en el gimnasio. Cada persona tiene su propio ritmo y sus propios objetivos. No importa si la persona al lado tuyo está levantando pesas más pesadas o corriendo más rápido. Absolutamente, Manuel. Cada persona está en su propio viaje de fitness. Lo importante es que ustedes estén mejorando comparado con la versión de ustedes mismos de la semana pasada, no comparándose con otros. Exacto. Y recuerden que está bien tener días malos. Algunos días tendrán mucha energía y harán un ejercicio excelente. Otros días estarán cansados y harán menos. Eso es completamente normal. Muy cierto. La vida es así. Lo importante es no rendirse. Oyentes, queremos saber cuál es el mayor obstáculo que tienen para ir al gimnasio. ¿Es el tiempo, el dinero, la falta de motivación? Escríbanos porque nos encantaría leer sus respuestas. Y para terminar, quiero decirles que si yo pude volver al gimnasio después de 6 meses, ustedes también pueden. No importa cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que hicieron ejercicio. Lo importante es empezar hoy. Qué palabras tan inspiradoras, Manuel. Estoy muy orgullosa de ti por haber mantenido tu compromiso con el gimnasio. Oyentes, esperamos que esta conversación los haya motivado a cuidar su salud y su cuerpo. Y recuerden, el viaje de fitness no es una carrera, es un maratón. Sean pacientes con ustedes mismos, celebren cada pequeño logro y, sobre todo, disfruten el proceso. Perfecto, Manuel. Pero antes de terminar, cuéntanos más sobre tu grupo de ejercicio en el gimnasio. ¿Cómo los conociste? Ah, sí, es una historia interesante. El primer día que conocí a Roberto fue en el área de pesas. Él estaba haciendo ejercicios con mancuernas muy pesadas y yo lo miraba con admiración. Me acerqué y le pregunté cuánto tiempo llevaba yendo al gimnasio. ¿Y qué te dijo Roberto? Me dijo que llevaba 5 años entrenando regularmente. Comenzó igual que yo, sin saber nada y con miedo de usar las máquinas. Me contó que al principio solo podía levantar pesas de 2 kilos y ahora puede levantar 20 kilos sin problema. Qué inspirador, Manuel. Eso demuestra que con dedicación y tiempo cualquier persona puede transformar su cuerpo. Oyentes, ¿conocen a alguien que haya tenido una transformación física impresionante? Cuéntenos su historia en los comentarios. Roberto me presentó a María y a Carlos, que también entrenan en el mismo horario. María es instructora de Zumba y Carlos es fisioterapeuta. Ahora, los 4 entrenamos juntos 3 veces por semana. Qué suerte tener un grupo así. Imagino que Carlos te da muchos consejos sobre cómo evitar lesiones, ¿verdad? Sí, Carlos es increíble. Me enseñó la forma correcta de levantar pesas para no lastimar mi espalda. También me explicó la importancia de calentar los músculos antes de hacer ejercicios pesados. Eso es muy valioso, Manuel. Los fisioterapeutas saben mucho sobre el cuerpo humano y cómo cuidarlo. Oyentes, si tienen la oportunidad de hablar con un fisioterapeuta o un entrenador personal, aprovechen esa oportunidad. Pueden aprender mucho. Y María, la instructora de Zumba, me invitó a su clase. Al principio yo pensaba que el Zumba era solo para mujeres, pero ella me convenció de intentarlo. Oh, esto se pone interesante. ¿Y fuiste a la clase de Zumba, Manuel? Sí, fui hace una semana. Bella, fue la experiencia más divertida y vergonzosa de mi vida. La sala estaba llena de personas bailando y siguiendo los movimientos de María. Yo estaba en la parte de atrás, tratando de seguir el ritmo. Me lo imagino perfectamente. El Zumba puede ser difícil al principio porque tienes que coordinar los movimientos con la música. ¿Pudiste seguir todos los pasos? Para nada. Mientras todos giraban a la izquierda, yo giraba a la derecha. Cuando ellos saltaban, yo todavía estaba tratando de entender el paso anterior. Fue caótico, pero me reí mucho de mí mismo. Eso es lo importante, Manuel. No tomarse las cosas demasiado en serio y disfrutar el proceso. El Zumba es excelente para el cardio y para quemar calorías. Oyentes, ¿han probado el Zumba alguna vez? ¿Les gusta bailar mientras hacen ejercicio?
Después de la clase, María me dijo que lo había hecho muy bien para ser mi primera vez. Creo que solo estaba siendo amable, pero me motivó a seguir intentándolo. Ahora voy a su clase todos los viernes. Qué bueno, Manuel. Estás probando diferentes tipos de ejercicio y eso es muy importante. No todo el mundo disfruta las pesas o correr en la caminadora. Algunos prefieren el baile, el yoga o la natación. Exacto. El gimnasio también tiene clases de yoga y pilates. Todavía no las he probado, pero Roberto me dijo que el yoga es excelente para la flexibilidad y para reducir el estrés. Absolutamente. El yoga combina ejercicio físico con meditación y respiración. Es perfecto para personas que tienen trabajos estresantes o vidas muy ocupadas. Oyentes, si nunca han probado el yoga, se los recomiendo mucho. Pueden comenzar con videos en Internet o ir a una clase para principiantes. También descubrí que el gimnasio tiene una piscina. Fui a nadar el sábado pasado y fue maravilloso. La natación es un ejercicio completo que trabaja todos los músculos del cuerpo. La natación es uno de los mejores ejercicios que existen. Es suave para las articulaciones, pero muy efectivo para desarrollar fuerza y resistencia. ¿Cuánto tiempo nadaste, Manuel? Nadé durante 30 minutos sin parar. Bueno, tal vez paré 2 o 3 veces para descansar en el borde de la piscina, pero en general fue una experiencia muy relajante. El agua estaba a la temperatura perfecta. Suena maravilloso. Muchos gimnasios tienen piscinas y áreas de sauna también. El sauna es excelente para relajar los músculos después de un entrenamiento intenso. ¿Tu gimnasio tiene sauna, Manuel? Sí, tiene sauna y también tiene un jacuzzi. Después de nadar, fui al sauna por 15 minutos. El calor ayuda a relajar los músculos tensos y eliminar toxinas del cuerpo a través del sudor. Perfecto. Pero recuerden, oyentes, es importante no quedarse demasiado tiempo en el sauna. 15 o 20 minutos es suficiente y siempre beban mucha agua después porque el cuerpo pierde muchos líquidos con el sudor. Tienes razón, Bella. Yo bebí casi 1 litro de agua después del sauna porque tenía mucha sed. También es importante ducharse después del sauna para eliminar el sudor y refrescar el cuerpo. Muy bien, Manuel. Veo que estás aprendiendo mucho sobre el cuidado del cuerpo y el ejercicio. ¿Has notado cambios en tu vida diaria desde que comenzaste a ir al gimnasio regularmente? Sí, muchos cambios positivos. Primero, mi nivel de energía es mucho mejor. Antes, a las 3 de la tarde, ya estaba cansado y quería dormir. Ahora me siento activo durante todo el día. Ese es uno de los beneficios más grandes del ejercicio regular. Aunque parezca contradictorio, gastar energía haciendo ejercicio te da más energía durante el día. ¿Qué otros cambios has notado? También estoy durmiendo mejor. Antes tenía problemas para dormir y me despertaba varias veces durante la noche. Ahora me duermo rápidamente y duermo profundamente durante toda la noche. Excelente. El ejercicio regular mejora la calidad del sueño porque el cuerpo necesita descansar para recuperarse. Oyentes, si tienen problemas para dormir, intenten hacer ejercicio durante el día, pero no hagan ejercicio intenso muy tarde en la noche porque puede tener el efecto contrario. Otro cambio es mi apetito. Ahora tengo más hambre, pero también tengo más cuidado con lo que como. No quiero arruinar mi progreso en el gimnasio comiendo comida chatarra. Muy bien pensado, Manuel. El ejercicio y la nutrición van de la mano. No puedes tener buenos resultados si solo te enfocas en uno de los dos. ¿Has cambiado tu dieta desde que empezaste en el gimnasio? Sí, he hecho varios cambios. Ahora desayuno todos los días, algo que antes no hacía, como avena con frutas y nueces. Es un desayuno muy nutritivo que me da energía para toda la mañana. Perfecto. El desayuno es la comida más importante del día, especialmente si haces ejercicio. Tu cuerpo necesita combustible después de toda la noche sin comer. ¿Y qué comes antes de ir al gimnasio? Carlos me recomendó comer algo ligero 1 hora antes de entrenar. Generalmente como un plátano con un poco de mantequilla de maní, o un yogur con granola.
Son alimentos que me dan energía pero no me hacen sentir pesado. Excelente elección. Los carbohidratos y las proteínas son perfectos antes del ejercicio. Los carbohidratos te dan energía rápida y las proteínas ayudan a tus músculos. Oyentes, ¿qué les gusta comer antes de hacer ejercicio? Compartan sus comidas favoritas en los comentarios. Y después del gimnasio, siempre como algo con proteína para ayudar a mis músculos a recuperarse. A veces, como pollo con verduras o un batido de proteína con frutas. Los batidos de proteína son muy convenientes después del ejercicio. Son fáciles de digerir y tu cuerpo absorbe las proteínas rápidamente. ¿Compras batidos ya preparados o los haces tú mismo? Los hago yo mismo en casa. Uso proteína en polvo, leche de almendras, un plátano, fresas y un poco de espinaca. Sé que suena raro poner espinaca en un batido, pero no cambia el sabor y agrega muchos nutrientes. Esa es una receta excelente, Manuel. Las verduras de hoja verde como la espinaca son supernutritivas, tienen hierro, calcio, ¿no? y muchas vitaminas. Y tienes razón, en un batido con frutas no se nota el sabor de la espinaca. También he reducido mucho el consumo de azúcar. Antes comía dulces y postres todos los días. Ahora solo los como ocasionalmente, tal vez una vez por semana. Eso es un cambio muy importante, Manuel. El azúcar refinado no es bueno para el cuerpo y puede afectar tus niveles de energía. Es mejor obtener el azúcar de fuentes naturales como las frutas. Oyentes, si tienen antojos de dulces, intenten comer una fruta en lugar de un pastel o un chocolate. Exacto. Y cuando realmente quiero algo dulce, como dátiles o uvas pasas. Son dulces naturalmente, pero también tienen fibra y otros nutrientes. Muy inteligente. Veo que realmente te has comprometido con un estilo de vida saludable. ¿Tu familia y tus amigos han notado los cambios en ti? Sí, mi mamá está muy orgullosa de mí. Ella siempre me decía que necesitaba hacer más ejercicio y comer mejor. Ahora cuando la visito, cocinamos comidas saludables juntos y salimos a caminar por el parque. Qué bonito, Manuel. Es maravilloso cuando tu familia te apoya en tus cambios positivos. ¿Y tus amigos, alguno se ha unido a ti en el gimnasio? Sí, mi mejor amigo David empezó a ir al gimnasio conmigo hace 2 semanas. Él también quería ponerse en forma, pero le daba miedo ir solo. Ahora vamos juntos los miércoles y nos motivamos mutuamente. Perfecto. Tener un compañero de ejercicio hace todo más fácil y más divertido. Se pueden motivar en los días difíciles cuando uno de ustedes no tiene ganas de ir. Oyentes, si tienen un amigo que también quiere empezar a hacer ejercicio, invítenlo a ir con ustedes al gimnasio. Y algo interesante es que mi productividad en el trabajo también ha mejorado. Puedo concentrarme mejor y termino mis tareas más rápidamente. El ejercicio definitivamente mejora la función cerebral. Absolutamente. Hay muchos estudios que demuestran que el ejercicio regular mejora la memoria, la concentración y la creatividad. El cerebro recibe más oxígeno cuando haces ejercicio y eso lo ayuda a funcionar mejor. También he notado que estoy de mejor humor en general. Antes me enojaba fácilmente por cosas pequeñas. Ahora soy más paciente y tranquilo. Ese es el poder de las endorfinas, Manuel. Son las hormonas de la felicidad que el cuerpo libera cuando haces ejercicio. Por eso muchas personas dicen que el ejercicio es como una medicina natural para la depresión y la ansiedad. Es verdad. En los días que voy al gimnasio, me siento feliz y positivo. En los días que no voy, noto la diferencia. Por eso trato de no saltarme mis días de entrenamiento. Muy bien. La consistencia es la clave del éxito. Es mejor hacer ejercicio moderado, 3 o 4 veces por semana, de manera constante, que hacer ejercicio muy intenso una vez y luego no hacer nada durante 2 semanas. Oyentes, recuerden esto, la constancia siempre gana sobre la intensidad. Ahora tengo una nueva meta. Quiero participar en una carrera de 5 kilómetros que habrá en mi ciudad en 3 meses. Roberto, Carlos y María ya se inscribieron y me animaron a unirme.
Wow, Manuel, eso es muy emocionante. Una carrera de 5 kilómetros es una meta perfecta para alguien que está comenzando. ¿Ya has empezado a entrenar específicamente para la carrera? Sí, Carlos me hizo un plan de entrenamiento. Cada semana corro un poco más de distancia. Esta semana corrí 2 kilómetros sin parar. La próxima semana intentaré correr 2,5 kilómetros. Excelente plan. Aumentar la distancia gradualmente es la mejor manera de prepararse para una carrera. Si intentas correr 5 kilómetros desde el principio, podrías lastimarte. Oyentes, si quieren empezar a correr, comiencen con distancias cortas y aumenten poco a poco cada semana. También estoy trabajando en mejorar mi velocidad. No quiero ser el último en cruzar la meta, aunque sé que lo importante es terminar la carrera, no el tiempo que haga. Tienes razón, Manuel. En tu primera carrera, el objetivo principal debe ser completarla y disfrutar la experiencia. Ya habrá tiempo en el futuro para mejorar tu velocidad. Lo importante es que estás estableciendo metas y trabajando para alcanzarlas. Estoy muy emocionado por la carrera. Mi familia va a venir a verme y apoyarme. Mi mamá ya compró una camiseta que dice Apoyo a Manuel y mi hermana va a tomar fotos. Qué lindo, Manuel. Tener el apoyo de tu familia hace todo más especial. Después de la carrera, deberías celebrar tu logro. Has trabajado muy duro y te lo mereces. Oyentes, si ustedes también tienen metas de ejercicio, cuéntenos cuáles son. Nos encantaría saber qué están trabajando para lograr. Sí, definitivamente voy a celebrar, pero nada de comida chatarra. Tal vez vaya a un restaurante saludable con mi familia y amigos, o tal vez prepare una cena especial en casa con todos mis nuevos conocimientos sobre nutrición. Me parece perfecto. Puedes celebrar y mantener tus hábitos saludables al mismo tiempo. No tienes que comer una pizza entera solo porque lograste una meta. Hay muchas formas deliciosas y saludables de celebrar. Exacto. Y ya estoy pensando en mi próxima meta después de la carrera. Tal vez intentar una carrera de 10 kilómetros, o aprender a hacer más ejercicios avanzados en el gimnasio. Me encanta tu actitud, Manuel. Siempre tener una nueva meta te mantiene motivado y enfocado. Cuando alcanzas una meta y no tienes otra, es fácil perder la motivación y volver a los viejos hábitos. Sí, he aprendido que el ejercicio y la vida saludable no son un destino, son un viaje. No hay un punto final donde puedes decir, ya terminé. Es un compromiso para toda la vida. ¡Qué sabio eres, Manuel! Oyentes, espero que esta conversación los haya inspirado tanto como me ha inspirado a mí. Manuel nos ha mostrado que nunca es tarde para empezar a cuidar nuestra salud y que con dedicación y esfuerzo todos podemos lograr cambios increíbles. Y quiero agradecer a todos por escuchar mi historia. Si yo pude hacerlo, cualquier persona puede. Solo necesitan dar el primer paso, que es el más difícil. Después de eso, cada día se vuelve un poco más fácil. Perfecto, Manuel. Bueno, queridos oyentes, ahora sí llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayan aprendido mucho vocabulario útil sobre el gimnasio, el ejercicio y la vida saludable. Practiquen estas palabras y frases en sus conversaciones diarias. Sí, y recuerden que la mejor manera de aprender español es usándolo todos los días. Pueden practicar describiendo su rutina de ejercicio en español o hablando con sus amigos sobre sus metas de salud. Exactamente. Y si tienen preguntas o quieren que hablemos sobre algún tema específico en nuestro próximo episodio, déjennos saber en los comentarios. Leemos todos sus mensajes y nos encanta saber qué temas les interesan más. Gracias por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Espero que mi historia del gimnasio los haya entretenido y también les haya enseñado algo nuevo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, queridos oyentes. Sigan practicando su español todos los días y recuerden que cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada palabra nueva que aprenden, cada frase que practican los acerca más a la fluidez. Y no olviden cuidar su salud también. El ejercicio y una buena nutrición son regalos que se dan a ustedes mismos. Su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Les mandamos un abrazo grande.
Adiós, queridos amigos, que tengan un día maravilloso lleno de energía positiva. Nos vemos muy pronto en otro episodio de Wow Spoken Spanish. Adiós a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Recuerden, cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer.